Implicaciones del periodo de acostumbramiento en vacunos. Los vacunos que ingresan a la etapa de engorde pasan por un periodo de acostumbramiento a la nueva dieta en establo. Para que los vacunos no sufran de traumatismos, es básico conocer el tema con el fin de prepararse para esa transición. Para un correcto periodo de acostumbramiento en los vacunos, es esencial una buena estrategia con el fin de mejorar la eficiencia productiva y la ganancia de peso diario. Esta transición es una etapa crítica en los vacunos, ya que no es solamente un cambio en la alimentación, ya que también está el tema de la condición de confinamiento, la relación con otros vacunos, tipo de destete e incluso el tiempo que demora el transporte. Estos factores son causantes de estrés en los vacunos, razón por la cual es vital la supervisión, especialmente con vacunos que no han sido alimentados con granos. Llevar el registro de todos estos eventos es primordial, pues a más información recolectada, mejor será la planificación para el posterior recibimiento de los vacunos. Otro aspecto que se debe evaluar es si existen en los vacunos deficiencias de minerales o vacunas. Los vacunos, debido a las nuevas condiciones que se ven expuestos y a la necesidad del ganadero, que estos vacunos se adapten rápidamente, son causantes de estrés en los vacunos, lo que atrasa el acostumbramiento a la dieta alta en energía. Hay que tomar en cuenta que los vacunos provenientes del pie de la madre, o que ya han empezado en sistemas de pastoreo, no son poseedores de un sistema digestivo listo para fermentar y digerir almidón, que está presente en las dietas, con importantes concentraciones de granos. De 14 a 21 días, es el tiempo que demora un vacuno acostumbrarse a una dieta alta en almidón. Este tiempo está definido por la rutina en el manejo y adaptación de los vacunos, con especial énfasis en el rumen que debe acoplarse a la nueva fuente de energía. Las implicaciones del periodo de acostumbramiento. Acomodamiento de la estructura papilar, que está presente en las paredes ruminales, con el fin de soportar un medio de mayor acidez. Estimulación de la maquinaria de remoción de ácidos grasos, que se originan en la digestión al incorporar almidón de granos. Aumento de la capacidad de procesar metabolitos ácidos en el hígado, transformándolos en formas tolerables como son ácidos grasos de cadena larga y triglicéridos, con el fin del aprovechamiento metabólico. El rumen de los vacunos debe adaptarse a la nueva microflora y a las modificaciones de la estructura de la pared ruminal y del hígado. Así realizará su trabajo fermentativo y procesará los nutrientes originados en la fermentación. Las papilas, que son las encargadas de absorber los nutrientes, deben mantenerse sanas, de buen tamaño y largo, con el fin de favorecer la capacidad de absorción. Cuando se presentan situaciones de mal manejo ocasionando acidosis, se altera la pared ruminal y sus papilas, desencadenando pérdidas productivas. Cuando hay vacunos, es con síntomas de acidosis o trastornos digestivos, se debe reducir la concentración energética de la dieta e incrementar el contenido de fibra. Por ejemplo, pasar a una dieta de 50% de heno y 50% de concentrado. La regulación de la acidez ruminal se puede facilitar si se favorece la salivación, con el fin de incorporar sustancias buffer, fracciones gruesas en las dietas, principalmente la fibra larga, permitirá mayor actividad rumial y por ende la producción de saliva. Al eliminar los síntomas acidóticos, como son las inflamaciones, hinchazón, edemas, dificultades motrices entre otros, y al recuperar el nivel de consumo, se puede aumentar la concentración energética a los niveles anteriores al trastorno. Podemos concluir que no se debe dejar de monitorear el avance de su mejora, ya que algunos vacunos presentan susceptibilidad innata a los trastornos digestivos, debido a una menor capacidad de salivación o menor motilidad ruminal.